Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este siguiente video sobre las normas APA. El día de hoy vamos a ver lo que es cita en sí, lo que van a tener los tipos de citas, lo que son, digamos, figuras, citas textuales y parafraseos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ya entrando en sí en materia a lo principal, que la mayoría lo conoce, a las normas APA, que lo utiliza más solo para citar, digamos, sí, a breve modo, se podría mencionar. La cita corresponde obviamente a las ideas que se toman de otras fuentes, ¿no es cierto? Ahora, en la séptima edición, justamente la denomina APA como cita narrativa y a la cita parentética. Entonces, ¿qué es la cita narrativa? Es donde justamente donde el autor que se incluye en la redacción, ¿no es cierto? Y donde la fecha va solo entre paréntesis, solo la fecha. Otro es donde se pone más énfasis en el autor, lo que mencionábamos antes, digamos, lo que era denominado antes cita basada en el autor. Ahora también eso implica también el uso de una frase de citación. Puede ser, digamos, aquí tengo el ejemplo de Arias del 2018, plantea que, o menciona que. Y la cita parentética, en cambio, Walters va todo englobado en los paréntesis y se da más importancia a la idea del autor. Aquí damos en la cita parentética más a la idea del autor importancia, y en sí que se dice, más se da énfasis al texto en sí. No implica el uso de la frase citación y podría ir directamente. Como tenemos el ejemplo, Arias, digamos 2020, y pondremos directamente la denominación o el texto que debería corresponder. En tipo de citas, en el tipo de citas entonces nos menciona el manual que tenemos cita textual y cita de parafraseo. Dentro de la cita textual tenemos la corta y la larga, que la vamos a ver a continuación. La cita textual corta de menos de 40 palabras nos denomina que se escribe inmersa en el texto, entre comillas, sin cursiva, no se pone cursiva. En el caso de la cita que se encuentre en medio de una oración, luego cerrará las comillas, ¿no es cierto? No inmediatamente la fuente, entre paréntesis y continúe con oración, de ser posible. No se emplea ningún otro signo de puntuación después del paréntesis, al menos de que la oración lo requiera. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo debería ser la cita corta, narrativa, en donde le damos más énfasis, ¿no es cierto?, al autor, como lo mencionábamos antes, donde ponemos, ¿cierto?, el texto, ponemos el apellido, o sea, la mención así para la mención de todo el autor, ponemos el apellido, luego entre paréntesis la fecha, el año en este caso, ponemos y luego abre comillas la citación y cierra comillas como ponemos toda la cita y cerramos con comillas la cita, luego va la página entre paréntesis y terminamos con un punto, el punto final de la oración, y si quisieran seguir, punto seguido podría ser. Este sería un ejemplo claro de cómo debería ser la cita con menos de 40 palabras, como pueden ustedes observar, y dando énfasis en el autor. En cambio, la cita parentética, que la vamos a terminar de bien adelante así, que donde damos más énfasis a la idea, al texto del autor. Entonces tenemos la cita primero, obviamente entre comillas, perdón. Luego va entre paréntesis el apellido del autor, el año, la página, todo esto englobado en el paréntesis y punto final. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces hay una gran diferencia entre la cita basada en el autor y la narrativa, que podríamos decir, y la cita basada en el texto o parentética, que la vamos a denominar. Cuando tenemos una cita textual larga, que la denominamos de más de 40 palabras, se escribe aparte del texto con una sangría. Se va a escribir estos sin comillas, sin cursivas, igual con el interlineado doble. Recuerden en los videos anteriores que mencionaba el interlineado. Se aplica el mismo interlineado incluso para las citas. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos igual, y si hay párrafos adicionales dentro, se pone una sangría en la primera línea del siguiente párrafo de la citación. Y al final de la cita en bloques, la fuente, el número de página o el párrafo entre paréntesis después del signo de puntuación, al ser la cita parentética. En explicación les traigo el siguiente ejemplo. Entonces yo tengo aquí el texto. En este caso voy a hacer la cita narrativa, ¿no es cierto?, en donde le doy más énfasis al autor. Lo pongo según Antón, entre paréntesis la fecha, que es 2011. Entonces va el apellido, el año,
Luego va la cita. Como ustedes pueden darse cuenta, va una sangría para todo el párrafo. Pongo el párrafo. Si tengo más de un párrafo, el segundo párrafo ya va a ir en la primera línea con una sangría adicional. Y termino al final con un punto y luego entre paréntesis la página. En el caso, si es que son varias páginas, pues poner la nomenclatura, digamos, pp, punto, y el rango de páginas que utilizaste. Aquí está el otro ejemplo de cómo podría ser la cita parentética, ¿no es cierto? Donde vamos a dar más, digamos, importancia al texto del autor. Entonces, para ello, como igual que la anterior, hay una sangría en el primer bloque. Luego si tenemos más párrafos, también agregamos otra sangría adicional en la primera línea del siguiente párrafo. Y terminaríamos con la citación entre paréntesis toda. El apellido, el año, coma, las páginas, el rango de página o páginas. Depende de lo que estés tú utilizando. Como otra de las partes de las citas, nos mencionaba el parafraseo. El parafraseo se va a utilizar las ideas del autor, pero en las propias palabras del escritor. Esto quiere decir que nos menciona APA bien claro que no solo es coger y de cambiar, digamos, por un sinónimo una palabra, sino que se trata de que cojas toda la idea del autor y la reformules a tus propias palabras. Eso sería un buen parafraseo. Citar el trabajo, pero ten en cuenta que debes citar el trabajo original, siempre incluir el apellido del autor en la publicación y no es obligatorio tal vez poner el número de páginas o párrafo. Entonces para ello tenemos aquí, por ejemplo, tenemos cita narrativa, el parafraseo en cita narrativa, dando énfasis, digamos, al autor, pongo la idea reelaborada que yo tengo. Y en la cita parentética, que sería también dentro del parafraseo, tengo la idea reformulada primero y luego terminaría con entre paréntesis, ¿no es cierto?, el apellido, el año y el punto final, que es el formato de una cita. Con esto te quería dar lo esencial en sí de lo que la mayoría tiene, digamos, que cuando es de menos de 40 palabras, cuando es más de 40 palabras, cómo debería utilizar el parafraseo. Entonces, estos son tips esenciales que puedes utilizar dentro de tu investigación y es lo más esencial que te van a revisar en tu trabajo, incluso de tesis, digamos, un artículo académico, un artículo científico. Ten en cuenta que, como te he mencionado en algún video anterior, no te fíes de los referenciadores de texto. Son automáticos, son tecnológicos, pero son una ayuda, pero no es digamos, lo esencial, lo que ellos ponen ahí debe ser así. Ten en cuenta que tú como usuario final, como escritor, debes dar una revisión a cada, incluso la cita, las referencias. Ten en cuenta que hay algunos cambios entre la sexta y la séptima edición que vimos en el primer video. Entonces, todos estos cambios a veces en algunos referenciadores no están aún aplicados. Entonces, tú debes editar esas referencias, debes editar las citas incluso. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el Word, si yo utilizo el referenciador de Word, más me va a usar para hacer una cita parentética, pero no para una cita narrativa. Para una cita narrativa yo mismo tengo que poner para poder hacer la cita de una manera correcta. También ten en cuenta que hoy en día se utiliza en las instituciones de educación los programas, los software de detección, ¿no es cierto?, de plagio. Entonces, para esto debes evitar, digamos, dichos informes negativos que te puede otorgar el programa. El programa de similitudes, ten en cuenta que solo te hace una comparación de que tú cogiste de tal autor, lo pusiste acá en esta investigación y cambiaste esta palabra por la otra. Entonces ello implica que a veces también el programa puede detectar mal o te lo detecta, pero si está bien, entonces ya es a criterio también de tu profesor de cómo te va a calificar también. Entonces, pero si tú haces una buena citación, hay argumento para decir sí, la hice correctamente, de menos de 40 palabras, más de 40 palabras. Entonces, gracias por hacerme atención el día de hoy y recuerda, te espero en el siguiente video.